A las 2:14 de la tarde del 13 de noviembre, sobre las aguas abiertas al norte de Venezuela, un operador de dron de la Guardia Costera de EEE-UU escucha una alarma aguda cortar el silencio de la sala de control. Mira la pantalla, esperando otra alerta rutinaria. Pero la imagen que se estabiliza frente a él no tiene nada de rutinaria. Dos patrulleros de la Marina venezolana, verdaderos buques de guerra con sus números de casco claramente visibles, navegan en formación alrededor de 4 lanchas rápidas cargadas con paquetes envueltos de droga. No los están persiguiendo, no los están advirtiendo. Los están protegiendo, manteniéndose en posición como un muro en movimiento. Dentro de la estación del dron, nadie habla. Los únicos sonidos son la alarma constante y la respiración tensa de la tripulación que observa la transmisión. El operador llama a su supervisor, pero el hombre ya está detrás de él, mirando fijamente la escena imposible. Cuando los buques venezolanos giran lentamente sus montajes de cañón de 76 milímetros hacia el horizonte, todos en la sala sienten el mismo peso frío caer sobre ellos. Intervenir y arriesgar un enfrentamiento con una marina extranjera, o presenciar un crimen protegido por una bandera nacional. Lo que el dron captó el 13 de noviembre no fue solo una escena extraña en el mar. Importó porque rompió todas las reglas que mantienen unido al Caribe. El área al norte de Venezuela es uno de los corredores de droga más activos de la región, vigilado día y noche por radares, satélites y aeronaves de patrulla. Es el lugar donde cualquier pequeño movimiento puede convertirse en un incidente mayor en cuestión de minutos. Para la tripulación de la Guardia Costera de EEE, que observaba la transmisión, esto no se trataba solo de drogas, se trataba de una marina extranjera usando poder militar para proteger una operación criminal. Los patrulleros venezolanos del video no eran barcos viejos ni naves mal armadas, eran buques modernos, con armas reales, tripulaciones entrenadas y órdenes claras. Eso significaba que las lanchas rápidas bajo su protección no actuaban solas. Alguien en la cadena de mando había aprobado ese escolta. Y cuando una marina se une a un transporte de droga, la línea entre crimen y acción estatal desaparece. Eso es lo que vuelve este momento tan peligroso. Para los hombres y mujeres del lado estadounidense, esto también era personal. Pasan meses en el mar deteniendo cargamentos de droga, rescatando sobrevivientes y enfrentando a traficantes violentos. Ver a marineros uniformados, proteger un envío que podría destruir pueblos enteros en EU, tocó un nervio profundo. Fue como ver a alguien deshacer el trabajo de miles con un solo acto. Los riesgos iban mucho más allá de lo que aparecía en la pantalla. Si una marina puede proteger lanchas de droga sin temor a consecuencias, entonces cada regla en el mar se debilita. Otros grupos pueden ver esto y atreverse a más. Países que se mantienen neutrales podrían quedar arrastrados a conflictos que nunca quisieron. Incluso un pequeño error en estas aguas puede convertirse en una crisis internacional. Washington lo entendió de inmediato. El centro de mando de la Guardia Costera vio la transmisión en tiempo real y tuvo que elegir el siguiente paso con extremo cuidado. Ordenar una interceptación podría iniciar un enfrentamiento. Mantener distancia permitiría que una marina extranjera mueva drogas sin resistencia. Cualquiera de los dos caminos cambiaría el futuro de la región. Por eso lo que ocurrió el 13 de noviembre importa. No se trata de un solo convoy. Se trata de quién controla el mar, quién respeta la ley y quién está dispuesto a cruzar la línea. Y ahora el mundo tiene que decidir si esto fue un acto aislado o el nuevo orden. Si tuvieras que elegir, ¿te mantendrías firme o darías un paso atrás? Presiona 1 si EEUU debería confrontarlos. O presiona 9 si mantenerse al margen era la única opción segura. La primera reacción dentro del centro de mando de la Guardia Costera llegó en el mismo instante en que la transmisión del dron mostró a los buques venezolanos cerrándose alrededor de las lanchas rápidas. El oficial de guardia pidió una verificación rápida. En la pantalla principal, los números de casco se enfocaron nuevamente, PO 13 al frente, PO 15 a la derecha. Los paquetes en las lanchas rápidas estaban apilados muy alto, casi desbordándose por los bordes. Nadie necesitó una segunda mirada para saber qué estaban transportando. Los analistas confirmaron los datos, y el comandante dio una orden directa: llevar el guardacostas más cercano a rango operativo. El más próximo era el USGC James, que ya patrullaba la zona. Viró bruscamente hacia el convoy, con los motores empujando al máximo. En la pantalla del dron, los números de distancia comenzaron a bajar rápido. Dentro de la estación del dron, el cambio de shock a acción fue instantáneo. Un técnico de sensores amplió la imagen. En el PO 13, los marineros se movieron a sus puestos. En el PO 15, el cañón de 76 milímetros giró unos grados. No era un apuntado completo, pero sí una advertencia. Incluso a millas de distancia el mensaje era claro: estaban listos para mantener su posición.
A bordo del cúter James, la tripulación ya estaba en alerta. El operador de radio llamó en inglés y en español pidiendo a los buques venezolanos que se identificaran y redujeran velocidad. El mensaje se repitió 3 veces. No llegó ninguna respuesta. Los 2 patrulleros siguieron avanzando, manteniendo su formación como si tuvieran control total sobre el mar a su alrededor. Las lanchas rápidas aceleraron repentinamente hacia el norte. Sus estelas se alargaron detrás de ellas y el Po 13 y el Po 15 se ajustaron para acompañarlas, formando un escudo aún más apretado. Para la Guardia Costera, aquello se sintió como una línea trazada en el agua. Avanzar significaba arriesgar un choque. Retroceder significaba dejar escapar la carga. El cúter siguió cerrando la brecha. El dron amplió la vista, captando las 6 embarcaciones en un mismo cuadro. La tensión en la sala subió. Con el convoy acelerando y sin respuesta por radio, la siguiente decisión debía tomarse rápido. Acercarse más y arriesgar una confrontación, o mantenerse atrás y perder la única oportunidad de detener el envío. Cuando el James llegó al borde de la distancia segura, la sala quedó en silencio. Una opción traía peligro. La otra significaba dejar correr el convoy. Si hubieras estado en esa sala, ¿qué habrías elegido? Presiona 1 si crees que debieron avanzar, o presiona 9 si mantenerse atrás era la única decisión inteligente. Cuando el cúter James se acercó lo suficiente como para ver el convoy sin necesidad del dron, la situación se tensó de inmediato. En la transmisión aérea, los 2 patrulleros venezolanos se movieron otra vez, cerrándose alrededor de las lanchas rápidas, hasta que la formación quedó casi bloqueada. Era una pantalla defensiva, del tipo que suele usarse para proteger buques de suministro, pero ahora estaba blindando a traficantes. En el Po 13, marineros corrieron por la cubierta. Algunos observaban al James con binoculares, otros tomaban posiciones detrás de los montajes de armas. El Po 15 imitaba cada movimiento, con su cañón de 76 milímetros girando ligeramente. No era un apuntado completo, pero sí lo suficiente para elevar la tensión en cada sala que veía la transmisión. A esa distancia, incluso un pequeño giro importaba. El cutter James redujo un poco la velocidad, intentando mantenerse cuidadoso y preparado al mismo tiempo. A través de sus propios binoculares, los oficiales estadounidenses vieron a la tripulación venezolana completamente equipada, armas listas, postura firme. No era confusión, era intención clara. El operador de radio del James lo intentó de nuevo. Identifíquense. Reduzcan la marcha. Prepárense para inspección. Silencio. El dron hizo zoom sobre el Po 15. Un marinero miró hacia el cielo como si supiera que estaban siendo vigilados, pero el buque no cambió su rumbo. Las lanchas rápidas cambiaron formación enseguida. En vez de dirigirse recto hacia el norte, se movieron hacia una línea escalonada, dificultando que cualquier embarcación pequeña pudiera acercarse. Los patrulleros venezolanos se movieron con ellas, estrechando todavía más un muro protector. Era coordinado, no una reacción improvisada. Dentro del centro de mando, alguien anunció el nuevo problema. El convoy estaba acercándose a la frontera de aguas territoriales venezolanas. Una vez cruzaran esa línea, el James no podría seguirlos legalmente. La oportunidad de detenerlos se encogía minuto a minuto. En el mar, el cúter mantuvo una distancia cuidadosa. Demasiado cerca, y podía tomarse como una amenaza. Demasiado lejos, y el convoy escaparía. Cada persona mirando sabía lo frágil del momento. Un movimiento incorrecto podría encender un choque. Uno demasiado lento podría perder todo el cargamento. El dron amplió su vista, mostrando las 6 embarcaciones avanzando como una sola unidad. La presión subió. El punto de decisión estaba a segundos. ¿Avanzar y arriesgar un enfrentamiento? ¿O mantenerse atrás y ver cómo el convoy alcanzaba aguas seguras? Si tú hubieras estado tomando la decisión, ¿qué habrías hecho? Presiona 1 si el James debía avanzar, o presiona 9 si mantener distancia era el único camino seguro. El siguiente cambio ocurrió tan de repente que el operador del dron pensó que la pantalla se había congelado. Una de las lanchas rápidas del convoy empezó a desacelerar. Al principio parecía un error, quizá un mal giro o una ola golpeando fuerte. Pero luego un espeso humo negro salió de su motor, y la lancha perdió velocidad rápidamente. Las otras no se detuvieron. Siguieron hacia el norte a toda potencia, siguiendo el plan nunca frenar toda la misión por un solo fallo. Pero el Po 15 segundo y se detuvo. El patrullero venezolano se colocó enseguida junto a la lancha averiada. El dron hizo zoom, y toda la sala de control quedó en silencio. Marineros uniformados se movían con un propósito claro, levantando paquetes envueltos carga de droga desde la lancha rápida y trasladándolos a su propia cubierta militar. Sin confusión. Sin prisa. Parecía algo practicado, como si lo hubieran hecho muchas veces antes.
En el Cutter James, el informe llegó al puente de inmediato. El capitán entendió que esta era la primera oportunidad real. El Po-15 estaba detenido y ocupado. La lancha dañada estaba sola. Por un momento, la tripulación sintió que tenían la oportunidad de actuar, pero también vieron el peligro. Acercarse significaba aproximarse a un buque de guerra extranjero armado, en pleno proceso de manipular carga ilegal. Un mal cálculo podría convertir una interdicción de drogas en un choque directo. La transferencia tomó solo minutos. El último paquete desapareció bajo cubierta y la lancha vacía quedó a la deriva detrás de ellos. Luego el Po-15 aceleró de nuevo, regresando al convoy como si nada inusual hubiera ocurrido. Ya estaba claro. Estos buques no solo estaban escoltando la droga, estaban transportándola. Y cuando una marina puede mover carga ilegal abiertamente, las reglas en el mar comienzan a colapsar. Si hubieras visto este momento en vivo, ¿qué habrías querido que hiciera el James? Presiona 1 si debieron acercarse, o presiona 9 si mantenerse atrás era la única opción segura. En el momento en que el Po-15 regresó al convoy, el Cutter James avanzó más cerca que en cualquier punto anterior. Desde el ángulo alto del dron, toda la formación se comprimió como un muro en movimiento, con las lanchas rápidas en el centro y los 2 patrulleros venezolanos protegiendo cada lado. La lancha averiada quedó atrás, vacía e ignorada, una señal de lo organizada que estaba la operación. Pero la verdadera oleada de tensión llegó cuando el James lanzó su helicóptero. El helicóptero MH-65 despegó rápidamente, dirigiéndose directo hacia el convoy. Su tripulación conocía bien las reglas. No disparar a menos que les dispararan, pero mantenerse alerta. Por un instante pareció que la Guardia Costera finalmente podría obtener un ángulo claro. Los buques venezolanos reaccionaron de inmediato. El Po-13 giró a la izquierda, el Po-15 giró a la derecha. Ambos buques levantaron sus ametralladoras pesadas, siguiendo el trayecto del helicóptero. No dispararon, pero no hacía falta. El mensaje era claro: manténganse lejos. Dentro del helicóptero, el artillero mantuvo su posición, firme pero tenso. Debajo de él, el piloto sostuvo los 500 pies de altitud, lo suficientemente alto para no parecer una amenaza, lo suficientemente bajo para confirmar la escena. Y lo vio todo. Marineros en el Po-15 llevando los últimos paquetes de droga bajo cubierta. En el Cutter James, el capitán observaba ambas pantallas, la del dron arriba y la del helicóptero al frente. El tiempo se agotaba. El convoy estaba a solo minutos de cruzar la línea de aguas territoriales venezolanas. Una vez cruzaran, la persecución terminaría. El James forzó sus motores, intentando cerrar la distancia lo justo para hacer una última llamada. El dron se acercó aún más. Marineros en el PO-13 se señalaban entre sí. Algunos apuntaban al helicóptero, otros al James. Ninguno mostraba miedo. El operador de radio llamó de nuevo. Embarcaciones venezolanas, detengan sus motores. Prepárense para inspección. Silencio absoluto. Entonces, el convoy hizo su último movimiento. Las lanchas rápidas aceleraron. El Po-13 y el Po-15 se cerraron aún más y cruzaron la línea territorial. El helicóptero se retiró. El cúter redujo velocidad. Era el final. En el centro de mando, nadie dijo una palabra. Acababan de ver una marina mover droga bajo protección militar total y alejarse sin ser tocada. Si hubieras estado en el puente en ese momento, ¿habrías empujado el límite o mantenido la línea? Presiona 1 si habrías avanzado, o presiona 9 si detenerse era la única opción segura. Cuando el convoy cruzó aguas venezolanas, el Cutter James redujo la velocidad y el helicóptero regresó. En la sala del dron, el silencio se sintió más pesado que la persecución misma. Tenían imágenes claras, pero ninguna forma legal de continuar. Los analistas reprodujeron los clips una y otra vez. Vieron a marineros uniformados cargando paquetes de droga, la formación cerrada, los movimientos coordinados. Nada parecía accidental y nada parecía un evento aislado. El informe subió rápidamente por la cadena de mando. Esto no fue una operación normal de contrabando. Fue una marina extranjera moviendo carga ilegal a plena luz del día bajo su propia bandera. Planteó preguntas difíciles. Si podían hacerlo abiertamente una vez, ¿cuántas veces lo habían hecho antes? ¿Y cuántas veces lo habrían hecho sin ser vistos? Los equipos de inteligencia revisaron semanas de datos satelitales. Surgieron patrones, salidas nocturnas, cambios repentinos de rumbo, vacíos inexplicables en radar. Otros países de la región exigieron respuestas. En Washington, el debate se volvió más fuerte. Actuar con dureza implicaba arriesgar un choque con una fuerza militar extranjera. Contenerse significaba permitir que una ruta protegida de narcotráfico se fortaleciera mes tras mes. El mar al norte de Venezuela ya no era un simple corredor de contrabando, se había convertido en un espacio disputado.
Para la tripulación del Cutter James, la frustración continuó mucho después de que los motores se enfriaron. Habían estado lo suficientemente cerca como para ver todos los uniformes, las armas, la transferencia, pero la ley les obligó a detenerse. Vieron cómo el convoy usaba las fronteras territoriales como armadura. Pero el incidente generó cambios. Se asignaron más drones a la región, se amplió la cobertura satelital. Las agencias comenzaron a construir un nuevo plan de respuesta. Lo ocurrido el 13 de noviembre no fue un final. Fue el inicio de algo más grande, algo que ambas partes tendrían que enfrentar de nuevo. Ahora la pregunta es simple. ¿Qué debería pasar después? Presiona a 1 si crees que se necesita una acción más firme, o presiona a 9 si evitar la escalada debe seguir siendo la prioridad.